Cuando explicamos el transporte de energía en circuitos eléctricos, consideramos que la misma se entrega a la carga por intermedio del campo electrostático originado por cargas eléctricas en la superficie de los conductores. Posteriormente insistimos en que la forma correcta de las ecuaciones para la resolución de una malla de circuito proviene de la conservación de la energía. Con un ejemplo sencillo trataremos ambos puntos de vista. Consideremos un anillo conductor con forma circular de radio Ra. La mitad izquierda del mismo tiene resistividad eléctrica ρ, mientras que la resistividad eléctrica de la otra mitad es 9 veces superior. De esta manera, la forma de circuito permite resolver con sencillez una situación similar a la presentada para una clase de electromagnetismo por el profesor Walter Lewin para el MIT y que conduce a un resultado que en principio puede parecer contradictorio. Mediante un campo magnético linealmente creciente confinado dentro de un cilindro de radio Rb menor que Ra, perpendicular al plano del anillo y centrado con este, se induce en el anillo una fuerza electromotriz igual a 1 voltio. Suponiendo que el campo magnético es creciente y sale hacia el observador, mediante la ley de Lenz obtenemos que el sentido de la fuerza electromotriz inducida es horario. El campo eléctrico inducido en el anillo tiene el mismo valor en todos sus puntos, manteniéndose tangente a la circunferencia formada por el anillo. Tomando una curva cerrada coincidente con el anillo, la ley de Faraday permite obtener la magnitud del campo eléctrico inducido. Este campo eléctrico impulsa electrones libres por el material, originando la corriente eléctrica que circula por el mismo. La ley de Ohm relaciona el campo eléctrico con la densidad de corriente por el material. En este caso, por tratarse de una fuerza electromotriz continua, la única corriente es de conducción. Siendo la sección transversal del anillo uniforme, la densidad de corriente toma el mismo valor en todo el anillo. Como la resistividad es diferente para cada mitad, el campo eléctrico también será diferente. Debido a la simetría elegida, la ley de Faraday lleva a que el valor del campo eléctrico inducido es el mismo por todo el anillo. ¿Prevalece una de las leyes sobre la otra? La ley de Gauss nos ayudará a resolver este interrogante. Consideremos una superficie cerrada conteniendo la unión entre ambos materiales, por ejemplo, un pequeño cilindro de sección transversal S cuyo eje coincide con la porción elemental de anillo. De esta forma, las tapas del cilindro son perpendiculares al campo eléctrico por el mismo. El flujo del campo eléctrico inducido a través del cilindro es nulo, mientras que para el campo obtenido de la ley de Ohm no lo es, indicando que existe carga eléctrica en su interior. Acercando las tapas del cilindro hasta contener solamente la región de unión entre los materiales con diferente resistividad, comprobamos que es allí donde se origina la acumulación de cargas eléctricas. Habiendo elegido el semicírculo de la derecha con mayor resistividad, la carga acumulada en la unión de la parte superior del anillo es positiva, mientras que en la unión de la parte inferior se acumula igual cantidad de carga negativa. Vemos que además del campo eléctrico inducido por el campo magnético variable, existe otro campo eléctrico originado por las cargas acumuladas en la unión de ambas mitades. Este campo es electrostático y se dirige en sentido horario por el lado derecho, mientras que es antihorario en la mitad izquierda. Ubicando el cilindro elemental en cualquier parte del aro que no contenga una región con cambio en la resistividad eléctrica, el flujo del campo electrostático resultará nulo. Esto lleva a concluir que en el anillo el campo electrostático no modifica su valor mientras se consideren puntos de una región con igual resistividad. Este campo, originado por las cargas acumuladas,
puede extenderse fuera del anillo, pero en este caso nos interesa solamente la componente del mismo en el anillo. El campo resultante es en sentido horario. Su valor en el lado derecho es la suma entre el campo inducido y el electrostático, mientras que en el lado izquierdo es su diferencia. Como la densidad de corriente por el anillo tiene un único valor, el campo electrostático resulta ser 4/5 del valor del campo eléctrico inducido. La ley de Faraday se refiere a la circulación del campo eléctrico resultante y podemos separarla en dos términos. Como la circulación del campo electrostático es cero, el flujo magnético variable resultará igual a la circulación del campo eléctrico inducido. Si utilizamos sumatoria de potenciales en el lazo igual a cero como expresión para la ecuación de malla, solamente estaremos teniendo en cuenta los campos electrostáticos. Por este motivo, utilizamos la expresión suma de fuerzas electromotrices igual a suma de caídas de potencial en el lazo. En el siguiente video utilizamos esta forma de la ecuación del lazo para mostrar que la diferencia de potencial entre los puntos M y N tiene un único valor.